Ha llegado el día que toda la comunidad de las criptomonedas estaba esperando. Sam Bankman-Fried está ante un jurado de sus iguales. Si le declaran culpable de los cargos que se le imputan, se enfrenta a décadas de cárcel. Sus antiguos amigos y colegas se han vuelto contra él y su otrora poderoso imperio está en ruinas. Pero falta una pieza vital del rompecabezas sobre lo que ocurrió con FTX y Alameda Research. Mientras estos tres antiguos ejecutivos confiesan en un intento de salvar el pellejo, falta un nombre notable en la alineación. Sam Trabucco, ex CEO de Alameda, desapareció por completo tras el hundimiento de FTX y no se le ha visto ni se ha sabido nada de él desde entonces. Nadie parece saber dónde está. Son muchos los que se preguntan qué ha podido ocurrirle y a todos les gustaría conocer lo que sabe. En este vídeo examinamos a este misterioso personaje e intentamos responder a estas preguntas. ¿Quién es Sam Trabucco? ¿Cuál ha sido su papel en todo este asunto? ¿Podría estar a punto de hacer una dramática reaparición? Vamos a descubrirlo. Empecemos con un poco de historia. Sam Trabucco se crió en Massachusetts, en la ciudad de Natick, en las afueras de Boston. Su padre era policía universitario en el cercano Wellesley College, mientras que su madre era profesora de preescolar. Según él mismo admite, Trabucco no parece haber sido, en sus palabras, un niño normal. Cuando aún estaba en segundo curso, le publicaron un poema en un libro de poesía infantil y le gustaba más resolver rompecabezas matemáticos y jugar al Scrabble que jugar con otros niños. De hecho, los rompecabezas parecen ser una de sus pasiones y empezó a publicar crucigramas en el New York Times en 2015. Si estás suscrito al Times y te apetece intentar resolver su primer crucigrama, te dejaremos un enlace al mismo en la descripción. También ha contribuido con rompecabezas en publicaciones como BuzzFeed y Queer Crosswords. Sí, parece ser que esta publicación existe. Una entrevista que le hicieron sobre su afición a crear y resolver rompecabezas, publicada también en el New York Times en 2018, es una de las piezas más reveladoras que existen sobre él y su personalidad. Dejaremos un enlace a la entrevista en la descripción. Alerta de spoiler, también le gusta el karaoke cuando está borracho. En cualquier caso, Trabucco asistió a la escuela privada Roxbury Latin School, que está a solo unos kilómetros de la Newton North High School, donde estudió Caroline Ellison, que se convertiría en la otra co-CEO de Alameda, siendo ambos estudiantes por la misma época. En uno de los aspectos más intrigantes de esta historia, Trabucco y Caroline parecen haberse cruzado por primera vez en competiciones de matemáticas mientras iban al colegio. Trabucco asistió a un campamento de matemáticas en 2008, al que también asistió Gary Wan, futuro cofundador de FTX. En 2010, Trabucco volvió a asistir al campamento de matemáticas, claramente era un poco masoquista, y conoció a Sam Bankman-Fried por primera vez. Es de suponer que allí estrecharon lazos sobre cualquier cosa que entusiasme a los frikis de las matemáticas. Cálculo, álgebra, poner letras en las ecuaciones en lugar de números. En resumen, 4 de los miembros principales de FTX y Alameda son unos frikis de las matemáticas que se conocen desde que eran niños. De hecho, Trabucco estudió más tarde matemáticas, obviamente, e informática en el MIT, donde se reencontró con Gary y SBF. Trabucco y Gary se licenciaron en 2015, mientras que SBF lo hizo el año anterior. Caroline también estudió matemáticas, pero en Stanford, donde los padres de SBF eran profesores de Derecho, y se licenció más o menos por aquella época. Los licenciados en matemáticas están especialmente solicitados en el mundo de las finanzas y ahí es donde acabaron la mayoría de ellos. SBF y Caroline fueron a trabajar a la empresa de Trading Jane Street Capital en Nueva York, mientras que Trabucco se trasladó a Filadelfia para trabajar en Susquehanna International Group, otra empresa de trading donde previamente había hecho prácticas mientras estudiaba en el MIT. Fue entonces cuando Trabucco empezó a interesarse por las criptomonedas y a operar con ellas en su tiempo libre. Según él mismo admite, no estaba cautivado por la tecnología o la filosofía de las criptomonedas, sino que simplemente las veía como una forma de ganar dinero. Además, era un gran jugador de póker y blackjack desde sus tiempos universitarios y parece que puso en práctica sus conocimientos matemáticos en las mesas. En un tuit en 2021, incluso admitió que le habían expulsado de 3 casinos por contar cartas.
Con frecuencia hablaba de cómo las habilidades necesarias para ser un buen jugador de casino eran vitales para ser un trader de éxito. Mientras tanto, SBF había fundado su propia empresa de trading de criptomonedas, Alameda Research, en 2017 y Caroline Ellison había dejado su trabajo en Jane Street para unirse a ella. Trabuco se unió a Alameda en 2019 tras dejar su trabajo en Susquehanna y trasladarse de Filadelfia a San Francisco. Parece que él y SBF tuvieron una cena allí en algún momento y Trabuco subió a bordo de Alameda como trader. Habiendo entrado en el sector de las criptomonedas como una forma de ganar dinero, ahora estaba a punto de hacer una tonelada con ellas. No obstante, hay que señalar que Trabuco nunca formó parte del movimiento altruismo eficaz en el que se habían involucrado SBF, Gary y Caroline mientras estaban en la universidad. Para quienes no estén familiarizados, altruismo eficaz gira en torno a la idea de que sus seguidores deben aspirar a ganar tanto dinero como sea posible para luego donarlo a causas nobles. A SBF le gustaba afirmar que Alameda y más tarde FTX se iniciaron con este objetivo. Trabuco, en cambio, siempre se dedicó a las criptomonedas por beneficio propio. De hecho, le fue bien en Alameda, también que en 2020 compró a sus padres una casa de $500,000 en Maine y en 2021 se compró un apartamento de $9 millones en San Francisco con vistas al puente Golden Gate. No obstante, para entonces, Alameda se había trasladado a Hong Kong y tanto Trabuco como Caroline también se habían trasladado allí. 2021 fue también el año en que SBF nombró a Trabuco y Caroline co-CEOs de Alameda. Por supuesto, en 2021 las criptomonedas estaban en pleno auge, por lo que quizás deberíamos ser cautelosos a la hora de presentar al equipo de Alameda como unos genios del trading que ganaban dinero contra todo pronóstico. Todo el mundo en el sector ganaba dinero por aquel entonces y aunque Alameda había obtenido grandes beneficios en el pasado, también había sufrido grandes pérdidas, sobre todo en sus inicios. No obstante, durante los trepidantes días de 2021, Alameda fue un filón. Para entonces, SBF también había creado otra empresa por la que se haría famoso, el exchange de criptomonedas FTX. Y es importante distinguir entre Alameda, la empresa de trading, y FTX. Se afirmaba que eran entidades totalmente separadas, aunque ambas hubieran sido fundadas por SBF. Tener una empresa de trading estrechamente vinculada a un exchange en el que operaba era un claro conflicto de intereses, por lo que SBF y otras personas se esforzaron en afirmar que las dos empresas no participaban directamente en los negocios de la otra. El propio Trabuco señaló que trabajaba para Alameda y no para FTX. Hablando con CoinDesk en noviembre de 2021, Trabuco también afirmó que SBF, citamos, no participa realmente en las operaciones cotidianas en Alameda. Caroline y yo llevamos bastante tiempo al mando allí. Esto es revelador porque, como descubriríamos más tarde, FTX y Alameda estaban estrechamente vinculadas, tan estrechamente de hecho que ejecutivos como SBF, Gary y Caroline vivían codo con codo en un ático de las Bahamas y gastando dinero como si no hubiera mañana. Hemos tratado todo este asunto con más detalle en otros vídeos que podrás encontrar enlazados en la descripción. En resumen, Alameda estaba perdiendo dinero, mucho dinero, y como co-CEO, Trabuco tiene mucha responsabilidad y mucho que decir a este respecto. Como dijo Bloomberg, citamos, a pesar de ser uno de los principales creadores de mercado del sector e inversor en importantes startups como el banco de criptomonedas Anchorage Digital, el mercado de tokens no fungibles Magic Eden y la plataforma de pagos con criptomonedas MobileCoin, Alameda ha dado importantes pasos en falso durante la gestión de Trabuco. Y a pesar de haber sido nombrado junto con Caroline en la sección de finanzas de la lista de Forbes 30 menores de 30 de 2022, Trabuco estaba ayudando a supervisar una empresa que estaba perdiendo dinero. Cuando el mercado de las criptomonedas empezó a desplomarse tras el hundimiento de Luna de Terra en mayo de 2022, los problemas de Alameda no hicieron más que empeorar. Y ello a pesar de que la empresa tenía acceso privilegiado a FTX a través de sus conexiones mutuas y de una práctica puerta trasera en el software de FTX. En efecto, Alameda estaba jugando al póker contra el resto del mercado. Podía ver la mano de todos los demás y seguía perdiendo. Aquí es donde empiezan a surgir las preguntas. Quizás la más obvia es,
¿Cuánto sabía Trabuco de lo que ocurría tras bastidores en Alameda y FTX? Un artículo exhaustivo de enero de 2023 del Boston Globe citó a un antiguo empleado anónimo de Alameda que afirmó que Trabuco no formaba parte del círculo íntimo de SBF. Además, aunque Trabuco visitaba ocasionalmente las Bahamas, donde tenía su sede FTX, parece que la mayor parte del tiempo estaba en Hong Kong. Por tanto, podría decirse que no estaba al tanto de todos los turbios negocios que se llevaban a cabo tras bastidores. No obstante, por otra parte, era coseo de Alameda. No es descabellado esperar que fuera consciente de la grave situación financiera en que se encontraba la empresa y de los métodos que se empleaban para apuntalarla. Además, parece que Trabuco se estaba desilusionando rápidamente con la vida en Alameda hasta el punto de que dimitió en agosto de 2022, solo 3 meses antes de que todo el castillo de naipes se viniera abajo. En un hilo de Twitter titulado Sobre la felicidad, publicado el 24 de agosto, anunció que, citamos, dimito como co-CEO de Alameda Research, Caroline Capital continuará como CEO de Alameda, yo seguiré como asesor, pero por lo demás no seguiré teniendo una fuerte presencia diaria en la empresa. Durante los últimos meses he reducido significativamente mi papel en Alameda. Esto se ha producido gradualmente y últimamente he pasado mucho tiempo sin trabajar en absoluto y desde luego sin actuar como CEO de la empresa. Lo esencial del hilo de Trabuco era que tras un tiempo, citamos, agotador y absorbente en Alameda, había decidido que había algo más en la vida y que era hora de, citamos, dar prioridad a otras cosas. Además de parecer distanciarse de las operaciones cotidianas de Alameda durante los últimos meses, también afirmó que, citamos, últimamente he sido muy feliz, he pasado mucho tiempo viajando, visitando amigos y familiares, trabajando en mí mismo y esas cosas. También me he comprado un barco, eso ha sido genial. Necesitaba relajarme y estoy muy feliz. Ah, sí, el barco. Fue otro de los caprichos de Trabuco y quizá explique en gran parte por qué no hemos vuelto a saber de él desde noviembre del año pasado. El artículo de Boston Globe también señala la compra de este barco, aunque no da una fecha exacta. Esta fecha se reveló en un documento judicial publicado por la actual administración de FTX en julio de este año. Según informa Cointelegraph, este documento, citamos, reveló una serie de estados financieros que mostraban transacciones que beneficiaban a ejecutivos de la empresa. La primera transacción está fechada el 11 de marzo de 2022 por un importe de $2.513.000 por concepto de, citamos, transferencia de efectivo al American Yacht Group en beneficio de John Samuel Trabuco. Entonces, ¿compró realmente Trabuco este barco él mismo o se pagó con fondos de Alameda o incluso con fondos de clientes de FTX? Otra pregunta de la que seguro mucha gente querría una respuesta. Por cierto, al parecer Trabuco bautizó la embarcación de 52 pies de eslora como Soak My Deck y contrató a alguien de Fiverr para que diseñara el logo. Sin duda se trata de un nombre memorable, lo reconocemos. Además, el propio SBF también ha hablado recientemente de Trabuco y de su barco. Mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en California, SBF redactó una serie de tweets sobre su situación y su opinión sobre lo ocurrido con FTX y Alameda. Estos tweets nunca se publicaron, pero compartió el borrador con la periodista Tiffany Fung, que más tarde los compartió con el New York Times. SBF se quejaba de que Trabuco estaba, citamos, en proceso de abandonar tranquilamente su puesto en Alameda y en su lugar, citamos, salía con un montón de tíos mientras daba la vuelta al mundo en barco. Así pues, el co-CEO de Alameda abandonó la empresa solo 3 meses antes de que esta y FTX se hundieran, dejando miles de millones de dólares en paradero desconocido. El Boston Globe informó que, citamos, en octubre, 2 meses después de renunciar a Alameda, Trabuco volvió a las Bahamas para su 30 cumpleaños y lo celebró con una tarta que tenía su cara impresa según la cuenta de Instagram de su amigo. Al mes siguiente, las cosas empezaron a torcerse de verdad. El 2 de noviembre, CoinDesk publicó su famoso artículo en el que detallaba el pésimo estado del balance de Alameda y en pocos días todo era una ruina humeante. El 11 de noviembre, FTX, Alameda y más de 100 entidades afiliadas se declararon en quiebra.
Echa un vistazo a nuestro video sobre la debacle si quieres conocer todos los detalles escabrosos. Encontrarás el enlace en la descripción. El 8 de noviembre, Trabuco tuiteó, citamos, "Mucho amor para todos. Estoy seguro de que los últimos días han sido oscuros para muchos y espero que el camino que queda por delante sea más brillante". Y después de eso, nada. Desde entonces no se ha oído ni pío de San Trabuco y cuando te paras a pensarlo es muy extraño. Por un lado, casi todos los demás altos cargos de FTX y Alameda se han visto obligados a dar la cara. Como ya se ha dicho, SBF está en la cárcel en Nueva York. Caroline, Gary Wan y el antiguo director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se han declarado culpables y se espera que testifiquen en el juicio de SBF este mes. Ryan Salem, que dirigía la filial de FTX en Bahama, también se declaró recientemente culpable de los cargos que se le imputaban, aunque al parecer no testificará contra su antiguo jefe. De hecho, ahora se acusa incluso a los padres de SBF de haber recibido dinero de FTX antes de su hundimiento. La persona clave aquí en lo que respecta al destino de SBF es probablemente Caroline. No solo fue novia intermitente de SBF durante un tiempo, sino también un miembro clave de su círculo íntimo y, por supuesto, coseo de Alameda. Su testimonio es quizás el más esperado de todos. Sin embargo, Sam Trabuco, el hombre que dirigió Alameda junto a ella, no solo ha desaparecido, sino que ni siquiera ha sido nombrado directamente por la acusación. ¿Por qué? Es importante señalar, por supuesto, que Trabuco puede no ser culpable de ningún delito. Eso lo decidirán las autoridades y, en última instancia, los tribunales. De hecho, mientras Alameda y FTX se hundían, Caroline admitió en una videollamada a otros empleados de Alameda que la decisión de enviar fondos de clientes de FTX a Alameda era conocida por ella, SBF, Gary y Nishad. No parece que se mencionara el nombre de Trabuco, por lo que tal vez desconocía realmente lo que estaba ocurriendo. Pero aunque así fuera, seguro que tiene alguna información útil que compartir sobre su estancia en Alameda. ¿De verdad se puede esperar que no sospechara al menos que algo iba mal en los meses previos a la crisis? ¿De verdad dejó Alameda para pasar más tiempo en el barco? ¿O sabía o sospechaba que no todo era como debía ser? ¿Estaba realmente renunciando en silencio a Alameda o trataba de distanciarse sutilmente de la empresa, quizás sin que nadie se diera cuenta? Ahora, intrigantemente, existe la posibilidad de que Trabuco comparezca como testigo del gobierno. El 28 de septiembre, una carta del abogado defensor remitida al juez que instruye el caso señalaba que, citamos, el tribunal comunicó que el gobierno le había pedido que firmara órdenes de comparecencia para 2 testigos que declararán en virtud de un programa de inmunidad. En una carta de seguimiento al día siguiente, el abogado señaló que habían podido consultar con SBF en la prisión en la que se encuentra detenido sobre si, citamos, exigiremos a los 2 testigos que declaran en virtud de un programa de inmunidad que invoquen su privilegio de la quinta enmienda contra la autoinculpación fuera de la presencia del jurado. No exigiremos a estos 2 testigos que lo hagan. Como referencia, la identidad de cualquier testigo en el caso debe revelarse a la otra parte por adelantado, pero no necesariamente al público. Y cualquier testigo que declare contra SBF bajo inmunidad probablemente habrá sido una pieza bastante clave en FTX o Alameda. Si uno de estos testigos es Trabuco, algo sobre lo que solo podemos especular en este momento, entonces es probable que sea el mejor resultado posible para el ex CEO de Alameda, si significa que escapa cualquier consecuencia de su papel en la empresa. Pero es posible que Trabuco no aparezca, lo que no haría sino aumentar el misterio que rodea a su persona y a su paradero. Hay quienes han especulado con que está en su yate en algún lugar en aguas internacionales, supuestamente fuera del alcance de las autoridades de los Estados Unidos. Quizá lo utilizó para navegar hacia un país que no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Parece inconcebible que se le permita desaparecer sin dejar rastro, aunque resulte ser inocente de cualquier delito. La historia completa de FTX y Alameda simplemente no puede contarse sin él. Y así, a medida que se acerca el día del juicio final, el mundo solo puede preguntarse qué le ocurrió a Sam Trabuco y qué secretos podría estar albergando. Por ahora, en cualquier caso, parece que el hombre apasionado por los rompecabezas puede haber resuelto su mayor rompecabezas.